Hola, hola. Un gusto saludarles. Nuevamente por acá María Durán para compartirles un poco más de los conocimientos que he adquirido a lo largo de mi trayectoria profesional. Y justamente en el episodio de hoy quiero conversar sobre un tópico, un tema que es fundamental en las organizaciones y es la tercera línea de defensa organizacional. Estamos hablando de la auditoría de sistemas o la auditoría en general. En este caso vamos a hablar de auditoría de sistemas porque como es la naturaleza de nuestro podcast, pues es todo asociado a la tecnología. Los genios cyber vamos apuntando a lo que es las mejoras tecnológicas y las invenciones asociadas a la tecnología. Entonces, en ese sentido, vamos a enfatizar sobre aquellos retos que están expuestos o que tienen que afrontar los auditores de sistemas. Vamos a enfatizarlos en auditores de sistemas, pero quiero hacer la salvedad de que es auditoría en general. Auditoría en general considerada como una unidad de control. Siendo una unidad de control, sabemos que es bastante complejo asumir ese rol. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener ética profesional, pero también tienes que tener conocimientos técnicos y además debes ser transversal a la organización y además tienes que tener independencia y además no puedes generar conflicto de intereses. Entonces es complicado porque entonces el auditor es como aquella persona que está no distante ni renegada en la organización, pero sí que el equipo técnico, sí que el resto de la compañía te pueda mirar. Siendo auditor te pueda mirar con ojos de policía, un policía cibernético, un policía tecnológico para el caso de la auditoría de sistemas. Cuando vamos enfocados en este sentido, nosotros nos vemos obligados a levantar riesgos, a identificar cuellos de botella, a reportar puntos de mejora, a establecer lo que son los programas de trabajo de la auditoría, por supuesto con el ADN del auditor que tiene que tener la ética arraigada infinitamente. Es lo más importante en la esencia del auditor, más allá del conocimiento técnico, es tener la ética profesional arraigada. Y eso es un tema o un punto que coloqué en uno de mis newsletters que habla sobre la ética del profesional de TI. Hoy en día es importantísimo tener una ética profesional que esté realmente o que estemos identificados nosotros con el rol que estemos desempeñando. Bien, cuando nosotros estamos frente a una posición de una auditoría, y lo digo con propiedad porque recientemente es el rol que más he ejecutado, el de auditor de sistemas, y que por muchos años consecutivos lo he desarrollado. Con esto quiero decir que yo en algún momento estuve en el área de pentesting, muy corto tiempo. También estuve en forénsica digital, muy corto tiempo. Estuve en seguridad de la información, un tiempo más prolongado. Pero en auditoría de sistemas es donde más he desarrollado funciones. Y es precisamente por el amor a la seguridad y a la protección de la información y el amor a la tecnología, la pasión que desprende en mí el estar involucrada con esta área, las mejoras que puedo aportar a la sociedad y además la ética, la conciencia de saber que se tienen que hacer las cosas bien. Apartando eso y haciendo énfasis en esa ética que es innegociable en la postura de un auditor, nosotros tenemos retos a los que nos vemos expuestos e inmersos en el día a día. Y son retos complejos. Porque cuando estás frente a un auditado, por supuesto a nadie le va a gustar escuchar sus puntos de mejora. A nadie le gusta decir que le digan que están haciendo las cosas mal. Yo siempre trato de transmitir que no es que estén haciendo las cosas mal, sino que podemos hacerlas mejor o podemos hacerlos amparados a la ley. Antes solo nos amparábamos en mejores prácticas. Ahora nos amparamos también en legislaciones. Eso quiere decir que el auditor de sistemas tiene un peso relevante, fundamental e innegociable en la compañía. Teniendo esa independencia, teniendo esa ética, el auditor se convierte en una figura fundamental cuando realmente es valorada por la compañía. He escuchado en muchas ocasiones que el equipo técnico puede sentir o puede tener la sensación de que el auditor no le genera valor. Y esto solamente va a ocurrir cuando se encuentren con un equipo técnico que no tiene los criterios o el apetito de riesgo despierto. Siendo así, tenemos un gran problema.
Porque si tu equipo técnico no solo, o no me quiero enfatizar solamente tecnología, quiero irme un poco más a fondo. Quiero irme a donde realmente me interesa, que es la seguridad de la información propiamente dicha. Si yo tengo un equipo de seguridad de información que no tiene el know-how, el apetito de riesgo que debe tener, entonces estamos muy mal. Para tú llegar a ser una persona que se dedica a la protección de tu información, de los activos de información de la compañía donde trabajas, es porque tú sabes lo delicado que es perder data. Ya tú conoces y tienes un background robusto sobre los riesgos y las implicaciones técnicas y legales de perder información. Y hablo de perder información como citar un ejemplo, uno de los más relevantes, porque hay un sinfín de riesgos asociados a ello. Entonces, ya ahí sería nuestro primer reto que afrontar. O es el primer gran, no reto, sino piedra en el camino, en el momento de desarrollar funciones dentro de auditoría de sistemas. Cuando tengo que lidiar, cuando tengo que estar en contra o luchar contra la corriente de un equipo técnico que no tiene esas habilidades blandas, por decirlo de alguna manera, de tener la conciencia, de saber qué hacer en momentos de riesgo crítico elevado, de algún riesgo materializado por activos de la información en peligro o en exposición de la información, por dar un ejemplo. Entonces aquí tenemos doble trabajo, el de auditar y el de concientizar a ese equipo técnico y evangelizar a todo el mundo en la compañía. Eso poniendo un escenario crítico, pero que lamentablemente hoy en día se va a ver muchísimo alrededor del mundo. Y con esto, para que se den cuenta, lo que quiero es transmitir que un tema de lo que traemos acá en Genio Cyber no es un tema que no se haya previamente estudiado, analizado y evaluado conversar acá. Cuando hablamos de este tema particular, fíjense que estamos hablando de la conciencia. ¿Y cuál fue el primer episodio de Genius Cyber? La conciencia de los usuarios finales. Pero fíjense, hablamos de la conciencia de los usuarios finales en ese primer episodio de podcast. Y hoy estamos hablando de la conciencia en el equipo técnico, lo cual resulta inclusive ser hasta un poco más delicado. Yo hago énfasis en que es más delicado cuando es más peligroso. Porque si bien el usuario final es el usuario final, como lo dice la palabra, es la persona que está haciendo uso de las herramientas que le ha suministrado la tecnología y de un despliegue de personas que han trabajado para que ese usuario final pueda tener todos los recursos para hacer determinada tarea, pues el riesgo incrementa cuando, sabiendo lo técnico y sabiendo que se está haciendo algo malo, igual se hace. Es allí donde yo particularmente considero de que estamos en un grave riesgo, peligro, situación. Entonces, mi trabajo siempre va a ser evangelizar, comprometer y despertar el apetito de riesgo en el equipo técnico. Toda vez que se tenga ese apetito de riesgo despierto, y lo he repetido muchas veces porque es necesario la evangelización, es necesario entender la prioridad, la criticidad de la situación, que puede inclusive llegar a términos legales, jurídicos, penales, porque no solamente te puedes quedar, o no solamente se han dado casos de, bueno, me veo inmerso en un tema legal por alguna situación en cuanto a riesgo tecnológico o peligros de fuga de información. No solamente se limita a una investigación, esto puede trascender a criterios penales. No en vano, cada país, lo he repetido en otras oportunidades, tiene legislación. Estas personas que han trabajado para ello tienen un propósito, y es hacer pagar o hacer responsable a alguien que haya cometido algún delito. Si seguimos desglosando, vámonos a un nivel de detalle más específico. Ya cuando pasamos la capa, que es la más crítica, que es ese usuario que no está con ese usuario técnico, ese implementador, ese administrador de base de datos, ese especialista o líder en cyber que no tiene una conciencia despierta, ya ahí estamos pasando un filtro terrible
y vamos a decir que estamos bien. Vamos a decir que en este momento no tenemos esa situación para con nosotros. Pero ¿qué otro riesgo, qué otra situación desagradable puede estar presentando un auditor de sistemas? El auditor de sistemas tiene que tener sangre fría o piel gruesa. ¿Por qué? Porque nosotros podemos herir sentimientos, o las personas pueden sentirse que están siendo agredidas o están siendo invadidas en su gestión. Fíjense que el nivel de la conciencia o el tema de la conciencia es tan fuerte que más allá de que tu equipo quiera hacer las cosas bien, si desconocen, ese equipo técnico desconoce lo que significa ser un auditor y cuáles son las funciones del auditor, pues también tenemos un problema. En una oportunidad tuve un episodio de que la persona a quien yo estaba auditando, ese líder o ese supervisor de seguridad de la información, me cuestionaba todas las evidencias solicitadas. ¿Para qué la quieres? ¿Para qué la quieres? ¿Para qué la quieres? Señores, para auditoría no hay nada que deba ser oculto, salvo excepciones. Y si un personal técnico te cuestiona o le oculta información al auditor, es porque hay desconocimiento de las funciones del auditor, lo cual le obliga al auditor a levantar una alerta. Entonces, esto puede crear un conflicto dentro de la compañía. Es algo que hay que saber manejar con mucha delicadeza, con mucha diplomacia, con mucha inteligencia emocional. Porque nosotros también podemos decir, nosotros como auditores internos o externos de sistemas, podemos identificar la situación antes mencionada como una posible, como cubrir información, como querer tapar algo que está pasando, como encubrir una actividad ilícita, y por eso no quieren dar las evidencias. Pudiéramos pensarlo, podría pensarse de esa manera. Entonces allí nos despierta el angelito malo para nosotros imaginarnos que necesitamos hacer énfasis allí donde nos están negando esa evidencia, porque allí debe haber algo. Entonces fíjense que es un ecosistema complejo cómo abordar a ese usuario final. Cuando me refiero a usuario final, no me refiero al usuario de la computadora, sino a ese usuario técnico que yo voy a auditar. Entonces tenemos un sinfín, una gama amplia y compleja de cómo abordar la situación. Otra cosa que es bastante común dentro de las auditorías y es no el ego, sino la jerarquía de las personas que van a estar siendo auditadas. Por supuesto, la auditoría de sistemas siempre va a ir apuntando a negociar o a tener una comunicación directa con la junta directiva, con los miembros y líderes, vicepresidentes y directores, pero muy inequívocamente vamos a ir al equipo técnico. Cuando esto ocurre, cuando vamos al equipo técnico, podemos herir egos, porque van a pensar que si nosotros le levantamos un punto, vamos a ir a la junta directiva a decir que no lo está haciendo bien el equipo técnico, y pueden ocultar información. El equipo técnico puede ocultar información por miedo a ser descubierto, por miedo a ser cuestionado porque no esté haciendo bien su trabajo, y entonces allí representa un riesgo para nosotros, porque estaríamos emitiendo un juicio o estaríamos emitiendo un informe sesgado. Entonces allí vuelve la conciencia a estar inmersa en esto. Si no tengo un equipo consciente, un equipo al que yo estoy entrevistando en una auditoría o al que estoy solicitando evidencias, que me oculte evidencias, que además me cambie la información por miedo a ser acusado y cuestionado, entonces allí yo voy a tener un informe que no va a arrojarme el resultado que yo requiero, y por supuesto no van a salir las recomendaciones reales y certeras de lo que se espera de una auditoría. Entonces, el llamado es a reflexionar. Estos son solo 3 o 4 puntos que toqué el día de hoy, y muy al azar. Si nos vamos a aspectos más técnicos, por supuesto que esto puede extenderse a muchísimas horas de sesión de Genius Cyber. Podemos hacer o diseñar lo que es una estructura bastante más granular para poder identificar aquellos puntos que nos puedan estar afectando en el desempeño de una auditoría.
Repito, las auditorías hoy en día van a ser cruciales o son cruciales y fundamentales para poder dar al equipo técnico esa clave para poder avanzar con paso seguro, paso firme sobre lo que es la protección de la información. Por ahora me voy a despedir de ustedes, pero quisiera, por favor, que me den en los comentarios cuál es el tema que más les gustaría tocar en mi próximo podcast de Genio Cyber. Sin embargo, les voy a comentar que en la próxima sesión voy a invitar a una persona, un auditor de sistemas que está ingresando o incursionando en lo que es el área de auditoría de sistemas, y esta persona nos va a dar un criterio bastante fresco de cómo visualiza este profesional lo que es la auditoría de sistemas, siendo su área de inmersión dentro de la tecnología de la información. Entonces, esta persona puede darnos luces sobre cómo trabajar la auditoría de sistemas desde un aspecto y una perspectiva más actualizada, más fresca, sin vicios, sin sesgos. Entonces, siendo ese el plan para nosotros y poder comunicarnos en nuestras próximas sesiones, les mando un fuerte abrazo y espero los detalles de sus apreciaciones en los comentarios.